Bienvenidos a una porción de fe. Sigamos aprendiendo de Dios a través de la Biblia, de la palabra del Señor. Recordemos, estamos ofreciendo un panorama general de la Biblia y el propósito es acompañar la lectura a través de una guía anual. Estaremos leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos leyendo ahora el segundo libro de Crónicas, los capítulos 31 y 33. Estamos tomando la nueva versión internacional. Si tú tienes otra versión de la Biblia, sigue la lectura con la que tengas, puedes ir comparando. Y si no tienes ninguna, bueno, te invito a que sigas la lectura a través del mensaje, el texto que va apareciendo a la izquierda o a la derecha, más aquí en la pantalla. Así que vamos a continuar. Estaremos hoy hablando de la reorganización del culto en el templo del Señor a través de las indicaciones dadas por el rey Ezequías. Veremos cómo el Señor salvó a Judá, a Jerusalén, de un enemigo tan grande. Así que quédate con nosotros y ve la salvación que Dios trae. Dios te salvará también a ti. Cómo Dios hace huir al enemigo. Cómo aún en medio de la enfermedad el rey Ezequías busca a Dios y el Señor le sana. También le perdona su necedad final, mas él vuelve a arrepentirse y Dios le vuelve a restaurar. Así que siempre hay misericordia. Vamos adelante. Terminaremos viendo el reinado de Manasés y Amón. Vamos entonces a iniciar la lectura y dice así. Capítulo 31, verso 1. Cuando terminó la fiesta de la Pascua, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas que habían dedicado a otros ídolos y las imágenes también de la diosa Asera. También derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que había en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de eso, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Ezequías el rey les asignó turnos a los sacerdotes y levitas, para que cada uno sirviera según su oficio, y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiaran el culto, cantaran las alabanzas al Señor, o sirvieran en las puertas del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos, y para los holocaustos de los sábados, de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Ya sabemos que los levitas estaban consagrados al servicio del Señor y su trabajo, su función era estar siempre pendientes de todo lo relativo a la adoración en el templo del Señor. Hoy los pastores líderes están encargados también, así que nosotros demos la parte que el Señor ha establecido. Demos los diezmos, demos las ofrendas y pidamos al Señor sabiduría para nuestros pastores, líderes, dirigentes, los que presiden, los que administran, para que sabiamente administren los recursos del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. Montones, ¿eh? Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El encargado de administrar todo eso era el levita Conanías, y su hermano Simí le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, el sumo sacerdote, que administraba el templo de Dios, nombraron como inspectores a Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías.
y los pusieron bajo las órdenes de Conanías y su hermano Simí. El levita Coré, hijo de Imná, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían a Dios y de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Estamos enumerando, David está enumerando la escritura porque se está reorganizando todo. Recordemos que estaba abandonado y ahora todo se está reorganizando, cada uno está haciendo sus funciones, a cada uno se le están asignando sus actividades. Bajo sus órdenes estaban Edén, Micamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y según sus turnos distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros, grandes y pequeños. Se distribuían entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que prestaran diariamente sus servicios en el templo del Señor, según sus respectivos turnos y oficios. A los sacerdotes se les registraba de acuerdo con sus familias patriarcales, y a los levitas mayores de 20 años de acuerdo con sus oficios y turnos. En el registro se incluían los niños pequeños, las mujeres, los hijos y las hijas, es decir, todo el grupo, ya que se mantenían fielmente consagrados. Mira, en las congregaciones es el Señor el que establece a los responsables. Recordemos que así es de parte de Dios, no tengas envidia, simplemente así lo ha decidido el Señor. Si te está llamando a ti, bueno, ve bajo la dirección, la bendición de tu pastor, de tu congregación, y ahí el Señor te permitirá a ti presidir. Si no es así, sigamos cada uno haciendo la función que se nos ha encargado. Y permitamos, ¿sí? Y oremos también para que el Señor siga bendiciendo, ¿sí? Y estableciendo a través de esas familias, de los pastores principales, a aquellos que les han de suceder y a aquellos que les han de ayudar también. Todos los demás somos como los levitas, somos ayudantes en alguna función que el Señor nos encargue de acuerdo a los mismos dones que Él nos ha dado. Sigamos. Además, en todas las ciudades había personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor, su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Enseñanza de hoy. Hoy, sigamos el mandamiento de buscar a Dios. Busquemos a Dios para que tengamos éxito. Busquémoslo en todo lo que tengamos que hacer, pensemos hacer. Le expresémoslo al Señor con toda transparencia porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y si está en su perfecta voluntad, seguramente nos ayudará. Que Él nos diga el qué, el cómo, el cuándo y el dónde hacer las cosas en todas las áreas de la vida y seguramente al buscar a Dios tendremos éxito. Sigamos. Capítulo 32. Sennacherib amenaza invadir Judá y destruirlas. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Si estás llegando por primera vez a este canal y dices, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mira, sigue leyendo, sigue escuchando, sigue viendo y verás que sí tiene que ver contigo. Continuemos y conmigo también. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías el rey reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Estaba preparando para la guerra. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras. No les habló suavecito, los arengó. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos
Nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Nuevamente, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que con nosotros nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Hablemos la palabra de Dios con valentía, con convicción y también con fuerza. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que les dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria, en que basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada. ¿No se dan cuenta de que Ezequías, su rey, los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos, y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? Es que no se han dado cuenta, decía este mensajero, de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno, dijo él, ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. Este era representante de uno de los imperios antiguos, así como estuvo el imperio medo-persa, el imperio persa, el imperio medo también, así estuvo el imperio asirio y dominó gran parte del mundo. En esa época es que ocurrió esto. Por si tú dices, no creo lo que dice la Biblia, bueno, ponte a estudiar la historia de los imperios antiguos y verás cómo aparece el imperio asirio. Y aquí encontrarás varias de esas cosas. Pues uno de esos mensajeros, uno de esos reyes había venido a invadir Jerusalén, Judá, y estaba amenazándolos. Ciertamente habían destruido a muchas otras naciones, lo puedes ver en la historia antigua. Y aquí decía que también iba a destruir Jerusalén y Judá. Y decía, no se dejen engañar ni seducir por Ezequías, no le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos, dijo él, el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los estaba amenazando, como te han venido a amenazar a ti y a mí también. Y aunque se siente miedo, mira lo que pasó aquí. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor Dios de Israel en estos términos, diciendo: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. A mi vida, a mi familia, como a tu vida, a tu familia, a lo que Dios me ha encargado, como a lo que Dios te ha encargado, han querido venir enemigos y a querer asustarnos. ¿Y por qué no decir sí? Sí nos ha dado miedo, sí nos ha dado temor, pero mira qué hemos hecho y qué debemos hacer y qué pasará. Se referían al Dios de Jerusalén, estos enemigos, como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra fabricados por manos humanas. Por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Esta es la solución. Clamemos a Dios, porque Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente, sus ojos están atentos a aquel que le teme, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Mira la respuesta. Entonces el Señor envió un ángel para exterminar a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. El Señor se levanta y envía su salvación. Envía su salvación a través de su ángel, a través de su espíritu, a través de quien Él determina, porque escucha tu clamor y está dispuesto a salvarte. Clamemos al Señor, te salvará, te librará,
restaurará tu vida, restaurará tu salud. Clamemos al Señor, hay promesa de Dios. Quitemos el temor, desechémoslo, ejerzamos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que se quiten los obstáculos intelectuales, académicos, clínicos, aún religiosos que puedan haber para que puedan impedir tu salvación. Se quiten en el nombre de Jesucristo de Nazaret y venga salvación a tu vida, como lo ha habido en la mía y como lo seguirá habiendo. El Señor hace huir avergonzado al enemigo. De lo mejor que he escuchado en alguna conferencia dado por un pastor, un joven pastor, ¿sí? Es que cuando alguien envía cartas del infierno, nosotros las exponemos delante del Señor y ahora tenemos cartas del cielo. Cartas del cielo expresas en la palabra del Señor. Vamos, volvamos al Señor y Él hará huir al enemigo de nuestras vidas. Así es y así será siempre. Sus promesas son sí y son amén. Sigamos escuchando y tomando una porción de fe que cambia nuestras vidas. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Mas también por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Lo mismo. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Le dio una señal extraordinaria y quizá él la necesitaba. Nosotros sabemos por fe que el Señor nos responde y nos contesta, porque oramos de acuerdo a su palabra, a su voluntad, y su voluntad es darnos vida, darnos bendición, y vamos adelante. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Si Dios nos salva, si Dios nos restaura todo lo que se ha perdido, entre ellos la salud, la economía, no nos llenemos de orgullo. Aún el ministerio, si te lo está restaurando, si te está restaurando las funciones, deja ya de ser orgulloso, vayamos y seamos humildes. Es el Señor, de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y mejor, digamos, como decía don Jesús Castelazo, un predicador que ya falleció, decía: ten misericordia de mí y ayúdame en este ministerio sagrado. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Vayamos, sigamos. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, gracias a Dios. Y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo mucho éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando unos embajadores o príncipes del reino de Babilonia, que también es otro imperio antiguo, enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Así terminó la vida de Ezequías, lleno de esplendor. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores. Se lo había ganado, había sembrado bien, estaba cosechando bien. A pesar de sus equivocaciones, se arrepintió y el Señor le volvió a dar prosperidad. Y su hijo Manasés, después que murió Ezequías, lo sucedió en el trono. Capítulo 33.
Capítulo 33, verso 1. Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá. Manasés tenía 12 años solamente, era un niño, cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Es de los reyes que más tiempo estuvo en el trono, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Él reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales, de los ídolos, e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor. Su padre había restaurado el culto en el templo y ahora él vuelve a hacer lo malo. En ese lugar, en el templo, el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Un sincretismo terrible, una mezcolanza, decimos también en México. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Bet-Ginón, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. A nada llevará el practicar la idolatría, el alejarse de Dios, sino solamente a la ruina. Tomó la imagen, Manasés, del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Hagamos caso a lo que Dios dice. La Biblia es un libro actual. La enseñanza es actual. La historia ocurrió hace muchos años, mas la enseñanza sigue siendo actual. Estemos pendientes de lo que Dios dice. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Por eso, el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Mira, a su papá el Señor lo había rescatado cuando el mismo rey de Asiria había venido contra el anterior rey, que era papá ahora de Manasés, y ellos clamaron, el Señor los salvó. Pero Manasés, como estaba lejos de Dios y no temía, sino que ofendía al Señor, vino la invasión, vino el juicio, y mira, este ejército capturó a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Lamentablemente es el castigo por el pecado. Mas veamos, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Ven al Señor nuevamente, si te has alejado de él, y te perdonará y te volverá a prosperar. Mas, si no has venido al Señor, ven a él, porque mira, estás con garfios, estás como esclavo. Clama a Dios, él te ayudará, te redimirá, te bendecirá y tendrás una nueva vida. Es el propósito de este canal, una porción de fe, decirte que Dios te ama y te anda buscando. Ya no corras de él, corre hacia él y verás cómo Dios te da una nueva oportunidad. Sigamos. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba a Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Él mismo hizo lo malo, él mismo lo reconoce, él mismo llevó el ídolo, él mismo practicó la idolatría, ahora él mismo deja de practicarla y empieza a restaurar su vida. Eso se llama avivamiento. Avivamiento, que Dios traiga un avivamiento a tu vida y sigamos restaurando el culto, la adoración en el templo del Señor. Restauremos la adoración en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y seguramente, y sigamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque ellos
al instruirlos desde pequeños, cuando vayan creciendo y sean grandes, aunque sean viejos, no se apartarán de él. Es la promesa de una porción de fe, de la Escritura. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande, cuando fuera viejo, no se apartará de él. Así será en todos mis hijos, en todos mis yernos, en todos nuestros descendientes, con sus cónyuges, por todas nuestras generaciones, mas instruyámoslos en la palabra de Dios y así será. Sigamos, así también será en los tuyos. Luego reconstruyó Manasés el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, 52 años, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en el nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel y ahorita lo estamos leyendo. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías, los sitios donde erigió santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Aserá y de otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación. Todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Vamos a ver qué hizo Amón después de la muerte de su padre, después de 52 años de reinado. Amón inició el reinado y tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años solamente. Pero en esos 2 años hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés al principio. Este Amón no tomó en cuenta la restauración de su padre, sino tomó primero lo malo. Y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, él no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Por eso, los ministros de Amón, en esos 2 años, conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. A nada lleva la rebeldía contra Dios. Aún si lo hemos hecho, arrepintámonos, vengamos al Señor. Aún que hayas nacido en la iglesia, como se dice, o en cuna cristiana, y te has alejado de Él, ven al Señor antes de que haya juicio contra tu vida. Y no te estoy amenazando, ni soy ave de mal agüero, ni profetizando mal, simplemente son consecuencias de una vida desordenada. Mejor ven al Señor y recibe nueva vida. Recibe redención, arrepiéntete, ven al Señor. Sigamos tomando una porción de fe y que el Señor nos ayude a hacer lo bueno, lo agradable delante de su